más nos permites, Padre, bendecir tu nombre. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios mío. Gracias te damos en esta noche. Toda alabanza y toda gloria es para ti, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos adoran al Señor? Y a su nombre damos gloria. Que Dios me le siga bendiciendo en esta noche. Dios bendiga a mis hermanos en esta noche, ministros del Señor, pastores que están presentes, mi hermano William, mi hermano pastor Giovanni, cada uno de los siervos, mi hermano Walter, Dios le bendiga. ¿Cuántos adoran al Señor? En el nombre de Cristo. Y a cada uno de los pastores que están en esta noche aquí en este lugar. ¿Cuántos adoran a Dios? Y la iglesia de Jesucristo dice: Cristo viene pronto. Amén. Capítulo 3 según el libro de Génesis. Capítulo 3, libro de Génesis. Gloria sea el Señor. Y a su nombre damos gloria. Bendito sea el Señor. Capítulo 3. Verso 8. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios, te honramos, te bendecimos, te damos toda la gloria, Señor. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Dios mío. Señor, gracias te damos, Dios. Bendice nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra, que es verdad, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue visitando a tu pueblo, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor esta noche. Jesús está vivo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? En su nombre. Levanta su mano y glorifica al Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? En esta noche, amado amigo, pueblo del Señor, voy a hablar acerca de un tema titulado ¿a quién oyes? La palabra del Señor nos revela lo que Dios siempre ha querido con el ser humano. Dios siempre ha querido manifestar su amor y de alguna manera enlazar al hombre a la presencia de Él. Porque lamentablemente, aunque el hombre haga mucho esfuerzo en la tierra por sobrevivir, sin Dios, lamentablemente está fracasado. El único lugar donde el hombre pueda conseguir vida y vida en abundancia es al lado del Señor, de Jehová, Dios de los cielos, el Dios creador. La palabra del Señor nos revela que cuando Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, lo colocó en un huerto para disfrutar la bendición del Señor. La Biblia nos revela en el capítulo 2 cómo Dios le habla al hombre de una manera tajante y le pone lineamiento, le pone reglas, parámetros para que el hombre pudiese vivir sobre la faz de la tierra eternamente y no morir. Ahí estaba Dios hablando, dándole instrucción al hombre, lo que debería hacer y lo que no debería hacer. Ahí podemos mirar que Dios le dice al hombre: subyugad la tierra, multiplicaos, llenad la tierra. Comienza Dios a decirle al hombre que hable acerca de los animales, el nombre que le coloca a cada animal, así se llaman. Ahí estaba Dios hablando con el hombre. No había temor, no había gloria, incertidumbre en la vida de aquel hombre. Había la completamente paz en aquel lugar. En aquel lugar se movía la presencia del Dios que vive. No había el temor, no existía miedo, no había tiniebla, tampoco existía el terror de la muerte, pues en aquel lugar se movía, era la voz del Dios universal
omnipotente que hablaba con el hombre, que lo instruía, que le decía qué debería hacer y qué no debería hacer. Ahí estaba aquella voz moviéndose como la fragancia de un árbol cuando florea y comienza a brotar. Bendito sea la gloria del Dios que vive. La palabra del Señor nos revela entonces que cuando el hombre pecó, dice la Biblia en el capítulo 3, que Dios hizo también la serpiente más astuta entre todos los animales que Dios había creado, la cual comenzó a entablar una conversación con la mujer y la convenció para que comiese de aquel árbol prohibido. Y la Biblia dice que cuando comió le dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Y cuando comió, entonces fueron abiertos sus ojos y dice que conocieron que estaban desnudos. Entonces de nuevo la voz de Dios se movió en aquel lugar, no como el principio, en la armonía, en la paz, en la presencia. Tal vez el hombre en aquel lugar quería escuchar diariamente la voz de Dios. Tal vez el hombre cada momento quería escuchar las instrucciones del Dios que vive. Pero ahora en ese momento se escucha de nuevo la voz de Dios hablando sobre aquel huerto. De nuevo se mueve la voz de Dios, ahora con autoridad, pero con la reprensión de parte de Jehová de los ejércitos. Porque hay algo que nunca del hombre debe olvidar, es que a pesar que han pasado los años, todavía la voz de Dios se escucha, para que el hombre no sea sordo, sino que oiga la voz del bendito eterno. Levante su mano y adore a ese Dios maravilloso. La palabra del Señor nos revela entonces que de nuevo la voz de Dios se escuchó y llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Ahí no estaba tal vez tan despierto aquella voz. La Biblia dice que escuché la voz en el huerto y me escondí porque estaba desnudo. Ahora la voz de Dios atemorizaba al hombre. Ahora la voz de Dios comenzaba a que el hombre sintiera terror, miedo, que comenzó a esconderse, a huir de la voz de Dios. Pero ahí estaba la voz de Dios escuchando, hablándole a aquel hombre, y aquel hombre escuchando la voz de Dios, y le dijo de nuevo: gloria, porque escuché la voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comiese. Oiga bien, la voz de Dios ahora parece que arremetía contra el hombre, contra la desobediencia. Esa voz ahora de nuevo sigue hablando durante siglos y edades, reprendiendo el pecado, la maldad, instruyendo al hombre por dónde debe andar y por dónde no debe andar. La Biblia dice: si escucharas hoy mi voz y no endurezcáis vuestro corazón, entonces seréis libres del pecado y del asedio. La palabra del Señor nos revela que si el hombre oye la voz de Dios, vivirá eternamente, porque la voz de Dios produce muchedumbre de agua. La voz de Dios produce vida en la vida del hombre, de la mujer, del anciano, del niño. Cuando el hombre recibe la voz de Dios, tiene que haber algo diferente en la vida del ser humano. Bendito sea la gloria del Dios que vive, a su nombre damos gloria. Levanta tu mano y adora a Dios, y a su nombre damos gloria. La palabra del Señor nos revela, porque Dios siempre está hablándole al ser humano. Desde el principio la voz de Dios se ha movido, pero el hombre en aquel instante apartó la voz al oído para escuchar la voz del diablo. Mucha gente escucha la voz del maligno. Hay gente que prefiere escuchar cualquier clase de cosas que le puedan decir, palabras que puedan herirle, palabras que pueden engañarle, palabras que inducen a la mentira, al engaño, para mantenerlo en la muerte. Pero prefiere seguir, gloria, la filosofía, la creencia, la maldad, el pecado, antes de escuchar la voz de Dios. El hombre se escondió. Hoy en día la humanidad no quiere escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que cuando Dios le habló al
pueblo de Israel para que saliese a mi victoria a un lugar donde fluía leche y miel. Dice la Biblia y lo recalca el Salmo 92 y luego lo dice Hebreo capítulo 3 y capítulo 4, cuando Hebreo dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el tiempo del Meribá. ¿Qué pasó en ese tiempo? Ellos habían escuchado la voz de Dios, ellos habían oído que Dios hablaba tronantemente. En el capítulo 23, según capítulo 20 del libro de Éxodo, Dios le habló fuertemente a aquella gente. Dice que la voz de Dios tronaba, el monte se movía, porque cuando Dios habla, algo tiene que pasar en la humanidad. Cuando Dios habla, algo tiene que pasar en el hogar. Cuando Dios habla, algo tiene que pasar en el ser humano. Cuando Dios habla, algo tiene que moverse diferente. Levante su mano y adora. Adora a Dios esta noche. La Biblia dice inmediatamente que aquella gente en el Meribá tentaron a Dios. Ellos habían escuchado la voz de Dios, ellos habían oído, pero ahí tentaron a Dios. En el Mérida, en el Mesá, volvieron a tentar a Dios y quedaron tendidos en el desierto, murieron. La Biblia dice que murieron todos, la tierra se abrió y se los tragó, pero siempre la voz de Dios estaba allí abierta para que ellos escucharan y no murieran como tenían que morir. Ellos siempre desobedecieron y no escucharon la voz del Señor. Por eso la misma carta de Hebreo capítulo 4 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo la promesa de entrar en el reposo, no entremos a causa de la desobediencia, porque a ellos también se les habló, se les predicó la buena nueva, pero no entraron. ¿Por qué? Por no oír la palabra. Y cuando la persona no oye la voz de Dios, tiende en un momento a morir, tiende a ser arrancado sobre la faz de la tierra. Cuando una persona no escucha la voz de Dios, ¿a qué voz está escuchando? Porque el hombre, nuestro primer padre, escuchó la voz de la serpiente. La serpiente habló con la mujer habló con el hombre, y aquello se convirtió en un desastre que hasta ahora el mundo está viviendo el caos de la desobediencia por no oír la voz del Dios eterno. Levante su mano y glorifique al Dios que vive a su nombre. La palabra del Señor nos revela que Jeremías siempre dice: vino palabra de Dios sobre mí. Siempre había la voz de Dios moviéndose. Hoy en día mucha gente prefiere escuchar la voz del político, quiere escuchar la voz del hombre, quiere escuchar la voz de los que cantan canciones que incitan al pecado, a la maldad, al asesinato, al sexo libre. Cualquiera quiere comprarle las canciones de Chayanne para escuchar las canciones de este hombre. Cualquiera quiere comprar la canción de esos grupos de rap para escuchar la voz de esos cantantes que son muy famosos, pero que incitan de alguna manera a hacer cosas ilícitas delante de Dios. Pero cuando se oye la voz de Dios, entonces prefieren taparse los oídos, como aquella gente cuando Esteban estaba hablando la palabra del Dios que vive, y ellos crujían los dientes. Ellos se taparon los oídos para no oír la voz de Dios. La Biblia dice en el capítulo 1 del libro de Jeremías y el capítulo 18, Dios llama a Jeremías y le dice en el capítulo 18: ve a la casa del alfarero y de ahí te haré oír mis palabras. Y ahí estaba trabajando aquel hombre, pero hay algo impresionante que Dios le dice: he aquí, hablaré con grandes para grandes pueblos, reinos con grandes naciones, y si a aquellas naciones, aleluya, no oyeren mi palabra, prepararé entonces para arrancar, para destruir, para derribar. O sea que las palabras del Señor están para qué. La voz de Dios está para arrancar, para destruir y para derribar. Pero si esa gente se arrepintieran y escucharan la voz de Dios, dice que los voy a poner, los voy a plantar, voy a edificar sobre ellos. Porque hoy en día la gente está viviendo un desastre en todos los países, porque se olvidaron de la voz del Dios eterno, han puesto en práctica no el querer
el hombre debe escuchar la voz del Señor, la voz dulce del Señor que quiere restaurar, porque Dios no quiere la muerte del que muere, dice el libro, aleluya, del profeta. Dios quiere que el hombre viva, pero ¿cómo va a vivir? El hombre entró en la muerte cuando comenzó a escuchar otra clase de voz. La palabra del Señor nos dice que cuando vinieron a buscar a Jesús, oiga bien, la Biblia dice en el Evangelio de Mateo que cuando llegaron a Getsemaní a buscar a Jesús, y le dijo: ¿a quién buscáis?, dijo Jesús. Y él dijo: le buscamos a Jesús, dijeron los fariseos. Y él le dijo: yo soy. Cuando escucharon la voz de Dios, dice la Biblia que cayeron tendidos en el suelo. Tan poderosa la voz de Dios, claro que sí, porque la poderosa fuerza de Dios, la voz de Dios, entonces puede causar un impacto, cambio en la vida del ser humano. Tiene que comenzar a cambiar algo diferente, tiene que moverse algo diferente por la voz de Dios. Aquellos hombres cayeron cuando escucharon a decir a Jesús: yo soy a quien buscáis. Cayeron tendidos allá en la tierra. Era la impresionante voz de Dios, aquella voz que había tronado, aquella voz que se movía en el monte, aquella voz que producía terremoto, porque la Biblia dice que cuando Dios habla, entonces hace truenos, relámpagos. Bendito sea la gloria de Dios, que viva su nombre. Levante su mano y adore. Gloria a Dios esta noche. La Biblia nos enseña y nos dice el Señor en su palabra: si tú escuchares la voz hoy, no endurezcáis vuestro corazón, porque la voz de Dios entonces está allí presente. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que Dios va a enviar su voz. ¿Para qué? Para derribar, para destruir, para arrancar. Pero si esa gente se arrepintiera, o sea, escucha la voz de Dios, voy a plantar y voy a edificar. O sea que cuando el hombre escucha la voz de Dios, en vez de derribar, ¿usted cree que las cosas que puedan pasar en la tierra es porque quién? Es porque tiene que tener la permisología del Dios que vive. No puede pasar nada en la tierra si Jehová, Dios del cielo, así lo permite. La Biblia dice: habrá un mar en la ciudad, la cual Jehová, Dios, no haya hecho. La palabra de Dios dice que no habrá ningún mar en la tierra, la cual Dios no haya permitido. Del mar viene Dios. Yo doy la vida, yo la quito, dice el Señor. Por mí se mueve todas las constelaciones de la tierra, del cielo, del cosmos. Es de Él y por Él vivimos. Por eso el hombre debe estar atento lo que Dios quiere decirle. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El Señor dice que cuando Cristo apareció, dijo: yo no he venido por mi propia cuenta, y no hablo por mi propia cuenta, hablo lo que el Padre me envió. Aquel Padre que le habló a Adán, ahora estaba trayendo la voz por medio de su Hijo. Por eso la Biblia dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y este Verbo era Dios. Cuando habla del Verbo, habla de la palabra del Logo. O sea que ese Verbo se hizo carne, esa palabra se manifestó en los hombres, caminaba entre los hombres. Jesucristo era el Verbo, y es el Verbo de Dios, la palabra, el Logo. Comenzó a hablar, no su propia palabra, comenzó a hablar, fue la palabra del Padre. Aquella habló tronante, ahora se manifestó en la carne, o en carne, y comenzó a dirigirle a la gente. En un momento, en el capítulo 8, según el Evangelio de San Juan, verso 43, el Señor le dijo: porque ustedes no pueden oír mi voz, porque no pueden entender mi lenguaje, le dice a los fariseos. En un momento le dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Habían recibido consejo de Satanás, como la mujer recibió el consejo del diablo y comió y desobedeció a Dios. Porque la gente que no obedece y no escucha la voz de Dios, termina obedeciendo la voz del diablo, comienza a matar, a asesinar. Porque la gente, cuando el diablo le administra y le dice: ve y roba a fulano, va y le roba. Porque la gente, cuando el diablo le dice: ve, quítale la mujer a fulano, va y se la quita. Porque fulano, cuando escucha la voz del enemigo, le dice: ve, miéntele a tu mamá, va y miente. Miéntele a tu marido, va y miéntele. Porque está preparado para escuchar la voz del enemigo, la voz del diablo. Pero cuando Dios le dice: búscame, arrepiéntete de tu pecado, deja de hacerlo
pasará si usted, amigo, no escucha la voz de Dios? Si usted no oye la voz de Dios. La gente en el desierto, por no escuchar la voz de Dios, murieron todos. Quedaron sepultados debajo de la tierra. Murieron algunos. Qué tremendo peligro cuando la gente no escucha la voz de Dios. ¿A quién está escuchando usted? La gente escucha música, se tapa los oídos, inclusive compra algún tipo de sonido para no escuchar la voz de Dios. Prefiere meterse entre los cuartos, prefiere irse y mudarse a otro lugar antes de escuchar la voz de Dios. La palabra de Dios dice que viene un momento entonces que Dios reconocerá quiénes son hijos de Él y quién no es hijo de Él. ¿Quiénes serán los que siguen al Señor? ¿Pero por qué lo siguen? No lo siguen porque Dios, aleluya, apareció con ropa resplandeciente. No, yo no he visto eso todavía. Y a lo mejor si Dios se me fuera mostrado así, lo fuera contado. Sin embargo, no vi eso. El apóstol Pablo escuchó la voz, vio la luz, pero también escuchó la voz del Señor. Muchos discípulos pudieron escuchar la voz de Dios. Mucha gente escucha la voz de Dios. La Biblia dice en el capítulo 10 del libro de San Juan, aleluya, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. He aquí las ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea que cuando una persona escucha la voz de Dios y sigue, entonces se convierte en oveja del Señor. No camina como un macho cabrio, no camina como un becerro sin vaca, no camina como camina una golondrina sin nido. Tiene siempre por dónde debe caminar y dónde debe andar. ¿Sabe por qué? Porque sabe que tiene un pastor. Y dice la Biblia que la oveja escucha la voz del pastor. Las ovejas siguen al pastor. ¿Y quién es el pastor de los pastores? Se llama Jesucristo.